¿Qué tal a todos? Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a exponer acerca de cómo diseñar una antena de loop a 2.4 GHz. Los integrantes del equipo estamos conformados por Aceves Sánchez José Luis, Merlín Valera André y Ramírez Escobar Giovanni. Los tópicos que vamos a abarcar en esta exposición son la introducción a las antenas de loop, los tipos de antenas y sus características, las aplicaciones, su clasificación y el diseño de esta antena especial de la diapositiva. Bueno, iniciemos con las antenas de loop. Estas antenas son muy utilizadas en muchas aplicaciones debido a su simplicidad en el análisis y construcción. Eso es decir que debido a que tiene similitudes con un cierto dipolo, se simplifica su análisis. Su construcción es muy asequible debido a que no ocupa componentes difíciles de encontrar. Y la versatilidad porque pueden ser y tomar formas como circulares, rectangulares, etcétera. La antena de loop, normalmente la más utilizada es la antena circular pequeña, debido a su relación matemática con el dipolo magnético, aunque también es la particular y lo pueden generalizar. Las bandas de uso van desde la alta frecuencia hasta la ultra alta frecuencia, aunque también se pueden utilizar debido a un bucle pequeño en las microondas. Los tipos de antenas de loop y sus características es lo que vamos a exponer a continuación, y aquí mostramos que son las más importantes de todas las antenas que existen, debido a la énfasis que le vamos a dar a la antena circular, aunque también vamos a hablar de otras formas, por qué no se usan tanto, y también por qué existe el bucle de ferrita. Comencemos con el bucle circular pequeño. Estos tienen pequeñas resistencias a la radiación debido a su tamaño, y aparte, por ese mismo tamaño pequeño, sus resistencias de pérdida igualmente son proporcionales. Por eso son radiadores muy pobres y no se usan mucho para la transmisión de comunicaciones en general. El patrón de campo de estas antenas eléctricamente pequeñas, luego hablaremos por qué eléctricamente pequeñas o grandes, o etcétera. De cualquier forma, o sea, porque como dije, son versátiles, tienden a tener cualquier forma. Son similares a la de un dipolo, que les había dicho, que este es el dipolo infinitesimal, con uno perpendicular al plano del bucle y con su máximo a lo largo del plano del bucle. A medida que la longitud del bucle extendido, o sea, sin la forma establecida, y su circunferencia se aproxima a la de una longitud de onda en el espacio libre, el máximo patrón de radiación cambia desde el plano del bucle hasta el eje del bucle, que es perpendicular a su plano. La resistencia de radiación del bucle puede aumentarse y puede hacerse a comparación de la impedancia característica de la línea al aumentar eléctricamente su perímetro o el número de vueltas que tenga el bucle. Esta antena, con su relación al dipolo infinitesimal, tiene muchas similitudes en su campo eléctrico y en su campo magnético en una cierta longitud. Esta relación se obtiene desde cualquier punto del bucle y vamos a analizarlo de una forma geométrica en la figura a continuación. Como podemos ver, la circunferencia en el origen es el bucle, y ahí está ejerciendo su directividad hacia un punto, donde podemos ver que en DL se asemeja totalmente a la de un dipolo infinitesimal muy pequeño, una longitud también de la misma manera. Ahora vamos a hablar sobre el bucle circular de corriente constante. Vamos a reconsiderar el bucle de la antena con un radio no necesariamente pequeño. La corriente en el bucle se asumirá constante para este caso.
Sin usar la aproximación de radio pequeño, la integración de la ecuación de la antena de bucle pequeño no puede aplicarse. De cualquier modo, si estas observaciones a las que estamos restringidos para la región del campo lejano son correctas, la aproximación del radio pequeño no necesita integrarse. Aunque las corrientes de distribución uniforme a lo largo del perímetro del bucle es solo válido para circunferencias que son menores a 0.2 lambda, el procedimiento desarrollado aquí para esta corriente constante puede seguirse para encontrar el campo lejano en cualquier tamaño de los bucles con corrientes no necesariamente uniformes. En la imagen que vemos en la esquina inferior derecha muestra el análisis de la geometría para campos lejanos en la antena de bucle, que es muy parecida a la que vimos en la lámina anterior. Aquí en esta lámina podemos ver un breve resumen de las ecuaciones que identifican a este tipo de antena en específico, donde en la parte superior izquierda podemos ver lo que son las funciones para el campo eléctrico y el campo magnético para campos lejanos, mientras que en la parte derecha vemos los parámetros para la aproximación del bucle largo, que está aquí la ecuación de la potencia de radiación, la resistencia de radiación, la directividad y el área efectiva, mientras que la ecuación de la densidad de potencia es la que vemos hasta abajo. Y en la imagen que podemos ver aquí, podemos ver los patrones de amplitud del plano de elevación para un bloque circular de corriente constante. Y ahora hablaremos del siguiente tipo de antena, que es el bucle circular con corriente no uniforme. Bueno, el análisis del bucle anterior se basó en corrientes uniformes, que es una aproximación válida cuando el radio del bucle es pequeño eléctricamente. Bueno, como las dimensiones del bucle aumentan, las variaciones de corriente a lo largo de la circunferencia del bucle deben ser tomadas en cuenta, y esto es muy importante. Un análisis completo para campos radiados de un bucle con distribución de corriente no uniforme es algo muy complejo y laborioso. Así que, pues, en vez de utilizar el análisis matemático, es más práctico el uso de gráficas para ese tipo de antenas. Y bueno, para ilustrar la distribución de corrientes de una antena de bucle cableada, no es uniforme, a menos que su radio sea muy pequeño. Y bueno, en las imágenes, la que tenemos a la izquierda es la magnitud y la que tenemos a la derecha es la fase en función de phi. El patrón máximo de una antena de bucle cambia en el plano, en teta igual a 90 grados, a sus ejes teta igual a 0 y 180 grados, como la circunferencia del bucle acerca la longitud de onda. La directividad del bucle a lo largo de teta igual a 0 grados lo podemos ver en la imagen que tenemos aquí, contra la circunferencia del bucle en longitudes de onda. Si vemos la imagen, podemos notar que la máxima directividad ocurre en 4.5 decibeles y ocurren a una circunferencia de 1.4 lambda. Y bueno, por último, las impedancias calculadas basadas en la representación de las series de Fourier de la corriente se muestran en la siguiente imagen, la que tenemos aquí. La resistencia de entrada y la reactancia de entrada se montan como una función de la circunferencia C, obviamente todo en longitudes de onda. Para K mayor o igual a 0, que es igual a C sobre lambda, menor o igual a 2.5, todo en decibeles. En los bucles poligonales, aquí es donde se muestran todas las diferentes formas que se puede hacer en una espira o un loop. Estas son, por ejemplo, las cuadradas, las rectangulares, las rómbicas, etc. Aunque debido a su estructura más compleja, los análisis teóricos de estas antenas, en especial las triangulares, las rómbicas, parecen no tener un éxito, ya que no son tan exactos los cálculos y son muy engorrosos. Después de las antenas circulares, las antenas cuadradas son las más utilizadas debido a la simetría de sus ejes y sus características especiales que aportan, debido a que estas diferentes formas ejercen ciertas características propias. Aquí tenemos unos ejemplos de antenas poligonales. Por ejemplo, la triangular tiene dos formas de poderse hacer y cada una de esas dos formas ejerce un distinto patrón de radiación, igual la antena rectangular y la rómbica, por ejemplo. Un ejemplo es que por lo general
¿Por qué existen tantas formas? Es porque, por ejemplo, en el bucle circular se usa para el rango de las ultra alta frecuencias debido a su directividad, mientras que en los triangulares se usa en las altas y en las muy altas debido a su construcción de esas dos formas, que son la para alta y para muy alta, que ejercen diferentes características no directivas como el bucle circular. Todo esto nos lleva al bucle de ferrita. Se necesitó que una resistencia de radiación en un bucle fuera mayor. Entonces se les ocurrió hacer como el principio de Faraday, de una bobina inductora con muy alta permeabilidad que eleva la intensidad del campo magnético y por lo tanto eleva la radiación de la antena. Esta tipo de antena inductora proporciona un circuito sintonizado debido a que la inductancia se obtiene solo por unas pocas vueltas y su núcleo con una alta permeabilidad, lo que da como resultado a una alta selectividad y un mayor voltaje inducido. Aquí podemos ver el ejemplo de la antena de bucle de ferrita. Como podemos ver, es un embobinado con un material en medio, obviamente conductor, para generar una especie de bobina de Faraday. Bueno, como lo vimos en las tareas que hemos realizado durante este semestre, pues el monopolo es uno de los elementos más utilizados para unidades portátiles de sistemas de comunicaciones móviles. Y una alternativa al monopolo es el bucle, que ha sido frecuentemente usado en pagers, que son buscadores, pero he encontrado muchísimas más aplicaciones. El hecho de que las antenas de bucle son más inmunes al ruido hace de este tipo más atractivo para ambientes que son difusos y con interferencia, como lo son los sistemas de comunicaciones móviles. Además, las antenas de bucle se han vuelto candidatos más viables para sistemas de comunicaciones inalámbricos que utilizan dispositivos en bandas de alta frecuencia, como lo mencionó mi compañero anteriormente, que son las bandas VHF y la UHF. Y bueno, como vemos las imágenes, aquí tenemos en la parte inferior izquierda una red de telefonía móvil, mientras que en la parte superior derecha podemos ver un ejemplo de dispositivos de radiofrecuencia, que son los walkie-talkies. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las antenas de loop. Independiente de su forma, se pueden clasificar como eléctricamente cortos o eléctricamente largos, como ya se había mencionado. Los eléctricamente cortos, en general, tienen un diámetro menor. Su circunferencia es menor a lambda décimos. Tienen una resistencia de radiación pequeña, son radiadores muy débiles y por eso se utilizan como receptores o detectores en su mayoría. Por otro lado, los eléctricamente largos tienen una circunferencia de el orden de una longitud de onda o mayor, pero nos vamos a dar cuenta ahorita en el diseño que entre más grande se haga esta circunferencia, el patrón de radiación se distorsiona. Y bueno, son usadas principalmente en arreglos direccionales como Yagi. Aquí tenemos los patrones de radiación generales de una antena de loop simple de un elemento. Los eléctricamente cortos tienen, como ya se había mencionado anteriormente, una similitud al dipolo. Tienen este patrón de tipo end-fire. Y los que son eléctricamente largos, como tienen el diámetro más largo, se distorsionan en 90 y en 270 grados. Bueno, vamos a diseñar una antena de loop a 2.4 GHz. Y antes de eso quisiera agradecer al usuario de YouTube, Sohaib Hassan, que fue el que me enseñó a diseñarlas. Thank you so much. Y bueno, estas son las ecuaciones que necesitamos para
diseñar nuestra antena. Vamos a hacer que la circunferencia tienda a una longitud de onda. Y como sabemos, la longitud de onda es velocidad sobre frecuencia. Y como la vamos a diseñar en el espacio, vamos a tender la velocidad a el de la luz. Entonces, pues aquí está la velocidad de la luz entre nuestra frecuencia, que es 2.4 GHz, nos dan un octavo. Y esa es la medida de lambda, de la longitud de onda. Sabemos que la circunferencia se calcula, el perímetro de un círculo se calcula como 2πr. Y sustituyendo en la fórmula para que podamos utilizar el diámetro, tenemos pi por d. Finalmente sustituimos la longitud de onda y tenemos esta ecuación, este valor del diámetro, que va a ser el que vamos a utilizar para el diseño. Entonces, vamos a dejar la presentación un momento y vamos a abrir for NCN2. Y mientras abre, vamos a abrir nuestro procesador de texto favorito. Da igual el que sea. En un nuevo documento de texto lo vamos a guardar en el escritorio como loop.nec. Nada más. Vamos a cerrar esto y lo vamos a abrir desde Fornet2. En el escritorio abrimos este archivo que está completamente vacío, como pueden ver, y utilizando el editor nuevo vamos a empezar el diseño. Bueno, desde aquí, desde el editor, en los símbolos, vamos a definir las variables que vamos a ocupar para la geometría y el diseño. Primero vamos a definir lambda igual a un octavo. Y aquí podemos ponerle un comentario, longitud de onda. Y vamos a definir el diámetro como 1 sobre 8 por 9.14, que es pi. Y diámetro. Ahora vamos en la pestaña de geometría, vamos a agregar un arco. Un arco en el software es pues literalmente una circunferencia. Vamos a darle un tag y un número de segmentos. Aquí pues podemos poner el número que queramos, que sea recomendable, mayor a 16. En este caso vamos a ponerle 50. El radio del arco es de medios. El ángulo 1 es el ángulo donde vamos a iniciar el arco. Como queremos que sea un círculo, vamos a empezar en 0 y que termine en 360. Finalmente este es como el ancho del alambre del que está hecho el arco, el thickness del alambre. Entonces vamos a darle 1 milímetro. Ahora vamos a alimentar nuestro bucle. Como el bucle es simétrico, como ya lo habíamos mencionado, podemos alimentarlo desde cualquier segmento que queramos. En este caso, el 1. Vamos a darle amplitud real y nada más. Vamos a ponerle que vaya a 2400 MHz, que es 2.4 GHz. Y lo vamos a diseñar en el espacio. Y vamos a utilizar el Extended Kernel para una mejor aproximación. Guardamos y vamos a calcularlo. El patrón campo lejano. Y como ven, aquí está el patrón de radiación en el plano vertical. Como ven, pues tiene más o menos la forma de Endfire que habíamos mencionado. Y en el plano horizontal, así se ve. Hola a todos, esto es un pequeño paréntesis para enseñarles las gráficas de la razón de onda estacionaria, ganancia e impedancia que no se mostraron en la presentación original. Como ven, este es el loop de 2.4 GHz
Vamos a generar las gráficas desde 2.3 GHz a 2.5 con paso 10. Y como ven, aquí está la razón de onda estacionaria, el coeficiente de reflexión, gráficas de ganancia y de impedancia. Y nada más. Vamos a continuar con el video. Ahora vamos a mostrarlo en 3D. Aquí está nuestro bucle diseñado. Podemos modificar si queremos el thickness de nuestro bucle. Y vamos a mostrar el patrón multicolor. Como ven, pues este patrón es como un círculo, es más o menos circular. Tenemos los máximos a los costados, de hasta 3.4 dBi, y los mínimos están aquí y aquí. Y bueno, este es el diseño de nuestro bucle de a 2.4 GHz. Ahora, ya que lo hicimos, vamos a jugar un poco con los valores del diámetro para que vean cómo cambia. Entonces nos regresamos a esta pestaña y cambiamos el diámetro. Y en el diámetro vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacerlo, por ejemplo, 2 veces más pequeño. Lo guardamos y lo volvemos a generar. Como ven, aquí ya cambió y vamos a ver el patrón. Y como ven, el patrón se hace menos eficiente. Ahora solo llega a 1.5 dBi en la parte de mayor radiación. Y pues como ven, no es eficiente. Entonces ahora vamos a hacer 2 veces más grande el diámetro. Guardamos y lo volvemos a generar. Y bueno, como ven aquí, también está muy distorsionado. Vamos a verlo en 3D. Aquí de plano ya no se puede utilizar este patrón. Tenemos máximos por aquí, mínimos por aquí. Y bueno, esa es la razón por la que estas antenas de loop, por lo regular, no se utilizan para emitir, para transmitir energía, más bien para recibir. Y bueno, eso sería el diseño de la antena pedida. Pero como en la presentación también les hablamos de que este loop puede tener forma triangular, cuadrada y etcétera, vamos a utilizar los ejemplos que vienen en Fortnite 2. Ya los tengo aquí preparados y vamos a ver una antena en forma de delta. Como ven, aquí está la forma de delta y aquí está en 3D. Esto, de nuevo, lo pueden ver desde los ejemplos que vienen al instalar el software. Vamos a verlo. Como ven, tiene un máximo aquí de hasta 7 dBi y el mínimo está aquí. Y en esta ocasión no está diseñada en el espacio. Aquí tiene un plano de tierra perfecto. Pues eso sería todo por parte del diseño. Vamos a regresar a la presentación. Aquí está la bibliografía de la que consultamos el diseño de nuestra antena y todas las fórmulas que vieron, todas las ecuaciones. Les recomiendo sobre todo el Balanis, porque tiene todo un capítulo dedicado a las antenas de loop. Y bueno, para concluir, como ya vieron, es muy sencillo crearlas, son muy utilizadas en el mercado, pero yo no las recomendaría para un transmisor. No sé, algo que tengan que agregar, compañeros. No, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Hasta luego.